Hace varios años un amigo se planteó como hipótesis si la ciencia ficción era un par para la innovación o si la innovación se validaba en la ciencia ficción para crear cosas interesantes, cosas que rompan nuestros paradigmas. Y al paso del tiempo, después de que Mauricio, mi amigo, planteó como su hipótesis de tesis esa dialéctica entre la ciencia ficción y la innovación, me encontré con lo que después fue la salida del iPhone y todo el mundo Steve Jobs, y ahora con Elon Musk de Tesla, SpaceX, eh, PayPal. Y este libro ya lo terminé de leer, me encantó. Para mí, mi top 10 eran los libros de Walter Isaacson o con la biografía de Steve Jobs, y ahora este loco Ashley Vance escribe sobre un personaje que nació en Sudáfrica, Elon, que nació en una familia cómoda, que tenía muchas inquietudes, que era un poco retraído en el colegio, en la universidad, pero que era muy pilo, tenía mucha inquietud de aprender. No quería estar en Sudáfrica, pasó a Canadá para empezar a tener un puente con Estados Unidos, pasó a Canadá porque se suponía que allí tenía familia pero no la encontró. Pero se quedó residiendo allí, empezó sus estudios, después pasó a Estados Unidos, y en todo ese proceso fue creando a través de la programación empresas de una rentabilidad en internet interesante. Su primera fue Zip2, fue con la que él entró en este mundo emprendedor y le dio un capital más o menos de $300,000 para invertir en una segunda empresa que se llamó X.com. Esta era una empresa donde tú empezabas a mover valores, y que de pronto, cuando te digo esto, que empiezas a mover valores a través de internet, piensas en PayPal. Y efectivamente, cuando él estaba desarrollando X.com, se encontró con un loco llamado Peter Thiel, que tenía una empresa que se llamaba Confinity. Pues en el 2000 Confinity y X.com se asociaron y se creó PayPal. Fue un desarrollo que para su momento era interesante, pero que la crisis de la burbuja.com hacía que las empresas del .com empezaran a caer y a devaluar su porcentaje en bolsa, las que estaban cotizando allí. Pero PayPal tenía un plus interesante y se supo asociar. Cuando las personas empezaban a comprar por internet, usaban PayPal como un medio para pagar con tarjeta o por sus medios virtuales. Elon tenía la opción de que PayPal tenía que funcionar para cada persona, que tenía que ser como una moneda del pueblo, entre comillas, que pudiéramos hacer transacciones si fuera nuestra banca personal virtual. Casi más o menos lo que quiere hacer Bitcoin al hoy en día. Pero en el momento en que Elon Musk quería hacer esto, Peter Thiel no pensaba igual. Cuando Elon salió a su luna de miel, una de las tres que tuvo, lo destituyeron de su presidencia en PayPal y quedó Peter Thiel como presidente. Él intentó volver, no pudo, le pasó las de Steve Jobs, pero él no le dio más vueltas a eso. PayPal terminó siendo comprada por eBay y es una muy buena empresa ahorita. Y lo interesante es que todas estas acciones que este loco empezó a tener en dinero, las empezó a capitalizar en nuevos proyectos. Y uno de los que me parece súper interesante es SpaceX. Nació en el 2002. Este loco empezó a hacer empresas en serie de 2001, 2002, 2003. Y aquí es donde yo vuelvo y retomo esa dialéctica entre la ciencia ficción y la realidad. Porque cuando este man empezó a crear SpaceX, se encontraba en las reuniones de la NASA con George Lucas, cuando este man estaba empezando a trabajar en todas estas películas de la ciencia ficción. Y allí es donde recuerdo las charlas que teníamos con Mauricio. No sabíamos si de pronto Volver al Futuro o todas estas películas se basaban en lo que se hablaban en estos corredores de la NASA, o si por el contrario la ciencia ficción alimentaba toda esta innovación que querían realizar. Para mí, y creo que es una similitud que tiene Elon con Steve Jobs,
es que los dos conocían la base de las técnicas de la disciplina que querían estar, pero ninguno de los dos conocía muy bien o de forma específica cómo se podían realizar. Por eso mismo, cuando tenían un equipo de trabajo de técnicos que sí conocía muy bien cuáles eran las habilidades específicas de los materiales, de los software, etcétera, esta persona que sabía lo que quería no se limitaba por la técnica. La técnica no le decía esto no se puede hacer porque no se puede generar alguna funcionalidad o algo específico. La técnica no restringía su mente. Y para mí Elon y Steve Jobs tenían esa noción en la cabeza. Esto lo digo gracias a las biografías que he leído de ellos. Y ahora imagínate un personaje que quería o que quiere todavía llevar la vida a Marte, intentar tener como una salida, un escape si de pronto este mundo empieza a colapsar. Pero en esa salida el loco quiere intentar tener un mundo más amable acá, donde eliminemos la huella de carbono, donde no tengamos que depender tanto del petróleo. Entonces este loco empezó a crear una empresa que se basa en la energía solar, otra en que se basa en la energía eléctrica y esta que quiere llegar a Marte. SpaceX se empezó a relacionar con la NASA buscando tener pues una ruta continua para poder hacer viajes espaciales y dejar suministros en los satélites. Él se fue a Rusia y intentó allá ensamblar como hacen la mayoría, comprar partes y ensamblar en Estados Unidos, pero el proceso de depender de alguien no le pareció tan cómodo y también los rusos no le hicieron la vida tan amable. Entonces lo que el man hizo fue fabricar en Estados Unidos. Lo chévere es que acá, tanto en SpaceX como en Tesla, se ve un proceso de persistencia absurdo. Nosotros cuando tenemos las empresas podemos pasar 1 o 2 años diciendo, carajo, esta vaina no está funcionando como yo quiero. Pero a este loco, después de hacer varios intentos, 5 años de intentos de que pudiera lanzar un cohete, donde este man tenía una fortuna increíble. Y en el último año, cuando estaba dilapidando su fortuna, donde ya quedaba solo para pagar casi los siguientes 6 meses de nómina, o le salía el cohete adelante o no. Y bajo esa marcha le compartía a sus trabajadores lo que estaba pasando, lo que o tenemos que lanzar ahorita ese cohete, o tiene que funcionar o nos quebramos. Y después de 6 meses, cuando su inversión ya estaba al límite, perdón, después de 6 años, cuando ya estaba al límite todo, el cohete subió y el Estado con aval en la NASA empezó a invertir en esta empresa. Y gracias a toda esta inversión tecnológica en ciencia ficción, en esa fusión de ciencia ficción con innovación, pudieron llevar esta empresa adelante, una empresa donde quieres lanzar a menor costo que la competencia suministros al espacio y de que en algún momento puedas llegar a Marte y que en otro momento puedas a través de los satélites compartir internet a través del mundo y en un momento llegar a darle internet a Marte. Es una cosa que uno cree que está viendo un libro de ciencia ficción en realidad, porque en otro capítulo pasé a ver lo que era Tesla. Imagínate un auto en el que te acercas y toda su línea es bellísima y que no encuentras una manija para abrir la puerta, pero cuando tu mano se está aproximando, los sensores hacen que se habilite la puerta y se abra. Que cuando vas a entrar no necesitas ni meter la llave ni encender un botón porque la tarjeta de proximidad que tienes del auto y tu peso en el asiento del piloto hacen que el auto esté en marcha. Que tengas una pantalla de 17 pulgadas para poder controlar lo que puede hacer las características del auto. Que si por alguna cosa que pasan problemas de fábrica y como le pasó a esta empresa, algunas tenían que esperar años, 1, 2, 3 años, porque los autos eran la locura, era algo como lo que te estoy describiendo y personas invierten en un auto de estos para recibirlo en 3 años y lo recibes en 3 años y si tiene un problema técnico, el parabrisas no funciona muy bien, hay algo, un pero que un multimillonario que no quiere pasar por esos chascos de encontrarse con cosas que no funcionan a la perfección. Pues lo que hacía esta persona es que este multimillonario, porque era multimillonario, sí, yo te voy a explicar por qué, hablaban con Tesla y le comentaban el inconveniente. ¿Qué pasaba? Tesla
bajo su software, llegaba, se aproximaba al carro, no tenía que invadirlo, sino lo actualizaba en cual le hacía como un sondeo de qué era lo que le pasaba. Al otro día este man se levantaba y el carro estaba perfecto otra vez, porque tenían un servicio detrás. Ahora, ¿por qué te digo lo de los multimillonarios? Porque Tesla, ahí ahorita te cuento otra cosa del auto, Tesla empezó a entrar en el mercado con una barrera muy alta, que son generalmente cuando nosotros incluimos un producto en el mercado tenemos las barreras de entrada, y esas barreras de entrada es cómo vamos a penetrar frente a las marcas y frente a los consumidores, cuáles son las restricciones que nos están dando. Y pues claramente un auto eléctrico, la primera restricción que va a tener es el petróleo. ¿Cuántas personas no, cuántos empresarios no viven alrededor del petróleo y de sus estaciones de gasolina? Y de toda la combustión y toda esta cosa que pueden generar, pues todas estos monopolios de automovilismo no lo dejaban entrar fácil, y la mejor forma que él pudo encontrar fue a través del valor que encuentran las personas de buenos ingresos, que son capaces de pagar $100,000 por un auto, y apreciar que no estás contaminando con él, que estás creando una energía limpia, que si yo compro este auto no voy a tener que pagar más recargas por el resto de la vida que lo tenga, porque van a haber estaciones de gasolina a tantos kilómetros estratégicos para que los pueda volver a tanquear, o que en la noche 4 horas te puede llevar la carga full del auto. Que si estás acelerando el carro y quieres frenar, estos carros no tienen pastillas de freno, sino el motor da una reversa que genera más energía limpia para que puedas seguir con autonomía. Todo esto lo valora una persona que pues tiene los medios, pero que compra el valor de las cosas, el sentido que tiene la vida. Y gracias a que llegas a esas personas influyentes, puedes después entrar a los otros mercados. Entonces lo que hizo Tesla es entrar con un auto de muy alta gama, convertible, deportivo, etcétera, y después empezar a pegarle a los otros mercados medios, donde ya se masifica más el producto, vale un poco menos, no tiene tantas bondades, pero puedes llegar a un mercado más amplio, que es el que de pronto te va a dar el grueso del dinero. Otra cosa que tiene este auto que me gustó mucho o esta empresa, es que tienen autonomía, no necesitan que tú los estés manejando, tienen ese piloto automático que a través de los sensores se va a poder desplazar. Que si tú te fuiste a la oficina y dejaste el carro en tu casa y es unas 30 minutos de distancia, no te fuiste porque tenías, no sé, mucho tráfico, lo que sea, puedes desde tu aplicación, desde tu celular, desde tu app, pedirle al carro que llegue a donde estés y te recoja. Ahora, si tú lo llevaste por la mañana a tu oficina o al trabajo y quieres que el carro de pronto no esté ahí quieto y sirva como una app similar a Uber, el auto tiene la autonomía de poder generar ese servicio. Hoy funciona, pero lo que no está válido es que el Estado apruebe que los automóviles transiten solos por problemas de que de pronto pueda alguien accidentarse, o no está muy validada esta estrategia, pero a la tecnología hoy funciona. Y eso me parece increíble, de verdad, que cómo esa ciencia ficción hace que podamos generar. Claramente la ciencia ficción también se basa en la realidad para crear sus personajes. Downey Jr. fue a buscar a Elon y le pidió una cita para poder conocer más de su personalidad y así basar lo que es el Iron Man que nosotros conocemos en Marvel. Y una de las anécdotas chéveres es que Downey Jr. buscó la forma de tener un Tesla en su estacionamiento de la película, un Tesla que iba a salir 3 años a futuro y que un multimillonario como él tenía la posibilidad de adquirirlo en ese momento, que tenía la primicia. Y por el otro lado, Elon tiene una estatua de Iron Man de tamaño real en una de las oficinas. ¿Por qué? Porque es conocido como el Iron Man de Silicon Valley. Hay dos invitaciones que quiero hacerte. Una, así como Mauricio León se creó la hipótesis de cómo la ciencia ficción apoyaba la innovación y viceversa, muchos de nosotros podemos crearnos referentes que nos ayuden a estimular la creatividad. En mi caso, cuando estaba compartiendo la maestría con Mauricio, yo me basaba en la estructura literaria para crear objetos de diseño. Y así tú puedes encontrar otros referentes que te ayuden a estimular esa creatividad. La otra recomendación que quiero darte es que en Europa, en Argentina, en Estados Unidos,
Los emprendedores buscan mentores de carne y hueso que les ayuden a liderar sus proyectos. En esta parte de Centroamérica es un poco más difícil encontrar un referente que quiera aportarnos de su conocimiento. Por eso yo te invito a que encontremos estos personajes, estas biografías, las historias que está detrás de ellos y lo alimentemos como si fueran esos mentores platónicos que nos pueden ayudar a validar las estrategias que ellos tienen, los errores que ellos cometieron y que de pronto nosotros intentemos no hacerlo, y las bondades, la persistencia, el creer en lo que nosotros debemos hacer. Todas estas cualidades que de pronto estas biografías nos pueden ayudar a alimentar nuestra persistencia y nuestras ganas de concretar un proyecto. Espero que este video te haya gustado. Es una nueva recomendación. Puedes ver otras recomendaciones de libros en videos anteriores y cada semana va a salir una recomendación nueva, ya sea de un libro en particular, de un emprendedor en particular o de un concepto que estemos trabajando en las historias de Ladino Ariel en Instagram. Espero que te guste este video, que te suscribas y si te gusta, por favor compártelo. Nos vemos en uno próximo.